A veces cuando yo a los chicos les digo, ¿se acuerdan del método de Proctor? Sí. ¿Y de qué se trata? Ah, de que es la relación entre la humedad y la densidad seca, y se construye una campana con 4 puntos, y en el ápice tengo la humedad óptima que me da la densidad seca máxima, ¿no? Eso es cierto, pero eso que estoy diciendo es la condición operativa. Pero ¿cuál es el fundamento de eso? Porque Proctor me dice, al fin de cuentas, me dice, tráeme tu material, usemos mi método, y yo te voy a indicar con qué cantidad de agua debes trabajar, de tal manera que alcances la máxima densidad, y alcanzando esa máxima densidad, vas a tener éxito en la compactación. Y al tener éxito en la compactación, como resultado vas a tener que esa capa tenga la mejor resistencia, que es lo que al final nos interesa, ¿no? Me interesa saber que esta capa tiene la mejor resistencia, ¿no? Entonces, ese es el fundamento. La parte operacional es lo que nos acaba de decir, ¿no? Que hago el ensayo, pero eso es lo que realmente Proctor nos ayuda, ¿no? Ahora, todo este estándar, ¿cómo se le ocurrió? Que el martillo tenía que tener este peso, que los moldes tenían que tener ese diámetro, que cómo lo había que hacer, que cómo había que graficar, y qué parámetro había que relacionar. Ahí está la genialidad, ¿no? Pero nos dejó un buen legado, ¿no? Entonces, modelar la condición de estabilidad estructural de un suelo incorporando una energía que promueve la densificación de las partículas ayudado por un lubricante que sería el contenido de agua, ¿no? Resultados: aumenta la rigidez, disminuye en consecuencia la deformación. A esto se le denominó densificación de un suelo. ¿Qué cosa es la compactación? Es la comparación, ¿no es cierto? Cuando comparamos, decimos el grado de compactación medido porcentualmente es la comparación de la densidad que tengo en campo contra este tal patrón, que es el patrón de Proctor, que es la densidad máxima, y que esta debe estar seca, y la debe estar muy seca, por 100, y me da el porcentaje, el grado de compactación medido en porcentaje, ¿no? Finalmente, la compactación es una comparación de cómo me fue en campo con la densidad comparada con la mejor situación de ese mismo material en el laboratorio. Entonces, muy interesante fue lo que aportó ahí Proctor. Pero fíjense que Proctor lo que nos da es la compactación. Lo que no nos da es la resistencia que tiene ese material compactado. Se dan cuenta que son cosas distintas, ¿no? Proctor nos indica: yo te voy a dar la mejor compactación, la mejor densificación que te va a llevar a la mejor compactación. Sí, pero yo quiero la resistencia. Ah, eso yo no te lo doy, ¿no? Hasta ahí yo llego. Entonces, ¿y quién nos indica la resistencia del suelo? Que es lo que al fin y al cabo quisiera. Para esa pregunta entra Porter, ¿no? El ingeniero Porter, de la División de Carreteras de California, desarrolló investigaciones que permitieron definir algunas de las principales causas de ruptura de los pavimentos flexibles, presentando la primera curva empírica para el dimensionamiento con base en criterios de resistencia cortante de la subrasante directamente obtenida por el ensayo de California. Entonces, el ingeniero Porter, de aquella época también, toma la compactación obtenida por Proctor y evalúa en ese material la resistencia que ofrece, ¿no? Si yo tengo un material, acá un material, digamos acá el material, este es el material A y este es el material B, perdón, los dos son material A, son lo mismo, pero este está al 80% de la máxima densidad seca y este está al 90% de la máxima densidad seca. Es previsible que cuál de los dos en la condición compacta de la mayor resistencia. ¿Cuál crees? ¿Ah? O este, digamos, ya vengo el de 80 o este 90. El de 90, ¿no es cierto? Porque este está más compactado. A pesar que son los mismos materiales, pero si la compactación es distinta, entonces el que está mejor compactado es el que me va a ofrecer una mayor resistencia. ¿Pero cómo mide esa resistencia? No con Proctor,
sino con el procedimiento de Porter, para lo cual Porter ingeniosamente genera este tal ensayo que se denomina el ensayo de CBR. CBR significa California Bearing Ratio, California Bearing Ratio, o sea, índice de soporte de California. Esto lo vamos a estudiar. Ahora estamos haciendo solo un histórico, pero lo vamos a estudiar, vamos a hacer el primer laboratorio con este equipo, y a partir de este resultado vamos a diseñar un pavimento flexible. Entonces, pero por hoy día, tengamos en cuenta quién fue Porter, ¿no? ¿Preguntas? ¿Bien? Leímos en el histórico. Bueno, estos son los resultados del ensayo CBR que ya luego, cuando veamos esto, les enseñaré. Entonces, de esta parte podemos concluir que ambos trabajos de modelación, porque eso es un trabajo de modelación geotécnica, ¿no? Porque lo que sucede en escala natural, estoy llevando un modelo en el laboratorio, ¿no? Nosotros ahora somos usuarios, utilizamos el producto, utilizamos el CBR. En la época había que crear esos equipos, crear ese método de cálculo. Había que generar todo, no existía, ¿no? Ambos trabajos de modelación geotécnica fueron los puntales generadores de los criterios para modelar estabilización mecánica de suelos en laboratorio, lo que en el futuro ayudaría en el diseño y control de pavimentos. Me acuerdo de la oficina de los Estados Unidos. Pero ¿qué más pasó? Seguimos en el histórico. En el siglo XIX, o sea, hay un problema con respecto a esos afirmados que, digamos, empezaron a difundir por muchos sectores, ¿no? Crear carreteras a base de afirmados. Como bien lo decía su compañera, son soluciones que tienen el problema que no duran. ¿Qué pasa? Yo tengo la carretera en afirmado, digamos, lo compacto de acuerdo a Proctor, le mido la resistencia de acuerdo a Porter, ¿no? Está ahí. Luego con mi volquete cargado, llego y le meto una frenada, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí en ese sector? Cuando me vaya, ¿el suelo se va a deformar y va a retornar? No, ¿no? ¿El suelo es elástico? No es elástico. El suelo simplemente se va a quedar deformado. ¿Es cierto? Y si yo vengo y le meto una torsión al timón, ahí abajo también va a haber una afectación. Y no porque me vaya va a retornar el suelo, se va a quedar deformado. Se va a empezar a abrir. Primero en las primeras líneas, vendrá otro volquete cargado y hará lo suyo y se irá empeorando la situación, hasta que se crea un bache. ¿Qué pasa si a eso llueve? Complica más, ¿no? Entonces ahí está todo afectado a la durabilidad. El gran problema de los pavimentos en afirmados es la durabilidad. Entonces esta situación, dice, bueno, entonces si tenemos una situación de este tipo, ¿cómo podríamos hacer para que ese suelo, ese material que está en contacto con la rueda, pesada, no estoy hablando de un carrito, sino de un volquete cargado, no sufra o por lo menos si se deforma retorna? Habría que a ese material, ese tal afirmado, envolverlo de algo que tenga esa condición de que se deforme y retorne. ¿Qué podría ser? A alguien se le ocurre, genera lo que se denomina el asfalto, ¿no? El asfalto es un ligante, también le dicen el bitumen, ¿no? Entonces el asfalto es un ligante que trabaja por temperatura, trabaja por viscosidad realmente, y tiene esa propiedad, ¿no? Está caliente, que puede envolver a todos los áreas, lo compacto, y armo mi capa de este tipo, ¿no? Entonces alguien viene con el volquete cargado, frena, y todo el sistema, digamos, experimenta una cierta deformación, pero retorna. Pasa el volquete y retorna, ¿no? Ese es un comportamiento viscoelástico. ¿Quién lo otorga? Lo otorga el asfalto. O sea, el asfalto, al envolver a todos los áreos que no tienen ese comportamiento, los induce a su comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no tiene el asfalto? No tiene el esqueleto, la estructura de la piedra, la arena, el confinamiento, no lo tiene. Dice, tú no tienes eso, pero el problema es que tú no eres elástico.
Así que yo te voy a dar eso. Juntémonos y trabajemos juntos. Tú das el esqueleto y yo te doy la viscoelasticidad. Y trabajemos. Para cerrar la rueda, nos retomamos y retornamos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el invento? Interesante, ¿no? Bueno, a los gringos se les ocurrió esto, ¿no? El uso creciente de las vías por vehículos traccionados mecánicamente mostró deficiencias de contar con carreteras conformadas únicamente por capas granulares puras, como los afirmados. En 1909, aplicación de los asfaltos. En 1920, el auge de la mecánica de suelos dio un gran impulso a las investigaciones aplicadas a pavimentación. Se incorporan parámetros de medición en las mezclas como estabilidad, flujo, vacíos, adherencia, compactación, temperatura, viscosidad. Muchos de estos son parámetros que están asociados a las mezclas asfálticas, ¿no? Los áreos envueltos con asfalto tienen un comportamiento. O sea, ese área ya no tiene un comportamiento de mecánica de suelos. Entonces, va orientado al comportamiento del asfalto. ¿Alguna pregunta ahí? Igual. 5 minutos más y ya vamos a empezar un poco. Delegado, no te olvides, ¿estás delegado? No, tengo que intercambiar teléfono, ¿no? Para empezar a intentar. Te acercas al final. Entonces, estoy siguiendo la historia. Hay cosas que pasaron en paralelo. Por ejemplo, en 1940. En esos tiempos se decía, bueno, que había que hacer todo con afirmado, con piedra, con arena, ¿no? Y con una humedad óptima, bien compactado, ¿no? Y luego le ponemos una carpeta, que esa carpeta asfáltica también está hecha de piedra, con arena, y envuelto con ligante y bien compactado. ¿Será que en todo sitio hay piedra? ¿Qué diría? ¿Quién es de acá de Iquitos? O Nauta, de esa zona. No hay piedra ahí. ¿Cómo hacemos? No hacemos carreteras. Entonces tiene que haber otras soluciones alternativas. Y en muchos lugares del mundo no hay. Entonces ahí es donde nace lo que se denominó luego la estabilización de suelos. Materiales que por sí mismos, aunque estén compactados al 100%, al medir su resistencia es baja, ¿no? Si yo tengo un limo arenoso, puede estar compactado al 100%, pero su resistencia es pobre, no tiene piedra, ¿no? Y se necesita para el tráfico. Entonces, nace el primer conglomerante hidráulico. El primer conglomerante, o sea, adicionémosle algo a este material, mezclémoslo y tal que luego, con esa adición, ese material suba de resistencia. Y ahí es donde nace, el primer conglomerante fue el cemento hidráulico, para la ejecución de bases y subbases de pavimento. ¿Dónde fue? En California del Sur, se dieron registros importantes de lo que es suelo cemento. En Reino Unido, registro de estabilización con cemento hidráulico. Y en Alemania, las estabilizaciones para pistas de aterrizaje de aeronaves, ¿no? Lugares que no habían, seguramente en parte del territorio, materiales gravosos, entonces eso fue sustituido por el cemento hidráulico, con un conglomerado. ¿Ok? Seguimos bien. Esto lo vamos a, en los nuevos pavimentos semi-rígidos, vamos a estudiar esto. Vamos a hacer un histórico. Esta diapositiva es clave, ¿no? Muchas veces la tomo yo en el examen, porque este es el hito que marca el inicio de la ingeniería de pavimentos como especialidad. Entonces, como vean, como estamos mirando desde la observación, del tema de acierto-error, de las mediciones en campo, luego llevar los prototipos en laboratorio, se fueron generando un montón de conocimientos, ¿no? Entonces alguien se le dice, ¿y esto será que es posible con todo este conocimiento armar una teoría, un modelo matemático que pueda a partir de ahí generar un método de cálculo que me permita diseñar pavimentos? ¿Será que es posible eso? Esa ingeniosa idea se le ocurre aquí al profesor Donald Burmeister de la Universidad de Columbia en 1943. Entonces fue el primero. Bueno, acá yo tengo una estructura que está compuesta por varias capas. Cada capa tiene un espesor, es finita. Y cada capa tiene un material distinto. Ese material yo lo podría discretizar con su módulo de elasticidad de cada material, ¿no?
y asociarle un coeficiente de Poisson. A esa estructura, vista así, aplicarle una carga, que es una carga circulante, que estaría medida a partir del peso propio del eje trasero de un volquete en la huella que deja al fin y al cabo la rueda cuando va pasando, en la huella que está transmitiendo todo el esfuerzo, ¿no? En la huella que sería un área. ¿Qué tanto le transmite? Habría que calcular cuál es la carga de aplicación en la huella, cómo esto está solicitando a toda esa estructura y cómo esta estructura está respondiendo a esa solicitación. Y todo este raciocinio, metámoslo en un modelo matemático. En la época no había computadoras. El señor se pasó como 50 años haciendo miles de estos memogramas, ¿no? Pero fue el inicio. Fue el inicio. Ya después vieron estos los software para el cálculo de fuerzas y deformaciones en la primera generación de símbolo y esto, o sea, lo que lo llevaron a software. ¿De dónde está el genio? ¿El genio está de esto llevar un software? ¿O el genio está de generar el modelo? ¿Dónde está? Generar el modelo. Generar el modelo, ¿no es cierto? Lo otro es un facilitador, un programador que dice esto, lo programamos, en fin. Acá están los primeros, el Tama 2, el Visa, el SIN5, que fueron los primeros software que nacieron, ¿no? Pero acá es el hombre, ¿no? Bueno, maestro. Tengo una tesis de uno de los alumnos de acá, Andrea Aranda, no lo han llevado a conocer. Él trabaja conmigo en COSATI. Dejaron algunos de los CIL ahí a la empresa. Jalaba 2 chicos y una chica. Angie Dongo la conoce. Angie también trabaja conmigo hace 5 años en COSATI. Yo también en beca 18. Entonces, en el caso de André, él hizo una tesis conmigo sobre esto, ¿no? Si buscan, bueno, son curiosos, ¿no? En el repositorio, André Aranda, y yo soy el asesor ahí, él utilizó estos modelos elásticos multicapa para evaluar diseño de pavimentos a nivel de sujeción. Lo llevé a la carretera de Moquegua, ahí teníamos un gran problema de cenizas volcánicas como fundación. Y bueno, hizo su tesis con memorias y todo. Se tituló. Excelente alumno, me dio una oportunidad y ahorita está ahí. Él está en la carretera de Quillabeco, está como asistente de uno de mis especialistas que él también lo formé, él sí de otra universidad, en Richie.